Cuando tú me digas. Está bien. 11:30. Yo te dejo. 11:30, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, 12:30 sí te la uso muy complicada. No, porque además vienen las mesas y Sí, todo, sí, casi sí. no traíamos. Bueno, yo comencé a estudiar el tema deportivo para mi tesis de doctorado. Hay un autor, cuyo nombre no me voy a acordar, por supuesto, pero bueno, que dice que tratar de entender la época moderna sin estudiar el deporte sería como tratar de entender la Edad Media sin estudiar la religión. Y yo coincido con este autor, a pesar de que el deporte en la academia es como un patito feo. A nadie le parece como un tema realmente legítimo de investigación. Y hay un autor, desde sí me acuerdo, que se llama Lloyd Whakwan, que es colaborador de Pierre Bourdieu, que dice que cada vez que él publica una cosa sobre deporte se pregunta ¿por qué me hago esto? ¿Por qué me destruyo mi carrera académica con este tema? Bueno, porque es fascinante, porque es delicioso, porque realmente es algo que a la gente le importa. Si ustedes prenden el radio o ven la televisión, pues van a ver que una fracción muy considerable del espacio dedicado a las noticias está dedicado a las noticias deportivas, porque a la gente le importa y porque es un proceso central. Y yo creo que es un proceso central no solamente desde el punto de vista de lo marginal, sino desde el punto de vista de la propia configuración de las identidades. A mí me interesó el deporte y en particular me interesó el boxeo por la pregunta de por qué las mujeres estamos excluidas del espacio deportivo. Decir que estamos excluidas es un exceso, ¿no? Es un énfasis. Porque a pesar de que se han construido una impresionante cantidad de barreras en contra de la participación femenina en el deporte, lo cierto es que las mujeres cada día están más, pero están desde el principio, desde que se inaugura el campo deportivo propiamente dicho, las mujeres tratan de entrar y con lo único que se encuentran es con rechazo y con problemas. Entonces yo empecé estudiándolo desde allí y luego me di cuenta de que además de ser un espacio de exclusión de las mujeres, el deporte es un espacio simbólico de construcción de la diferencia, de legitimación de las diferencias sociales, no solo en el espacio del género, sino también en el de clase, en el de etnia y en el de nación. Digamos que estos 4 vectores son los que alrededor de los que gira esta plática. Entonces, bueno, comenzaría con una imagen que me gusta mucho, que es, bueno, por supuesto, la idea de el cuerpo atlético como paradigma de la modernidad, ¿no? En la que viene. Mi eje de reflexión tiene mucho que ver con el pensamiento de Norbert Elias. Ustedes deben saber que Norbert Elias es un pensador de la modernidad, que lo que trata de establecer es la forma en que el antiguo régimen se va a diferenciar del régimen propiamente dicho moderno en un montón de siglos. Él empieza a reflexionar desde antes del siglo XVI, pero para él hay un momento clave en el siglo XVI que sería este momento de modificación de las costumbres. Él localiza el proceso deportivo precisamente como un reflejo de este refinamiento de las costumbres que se va a dar a partir del siglo XVI y que se van a ir ampliando. Desde luego, en el XVI atañe solamente a una fracción del mundo social, pero que se va a ir extendiendo, digamos, como la ideología de la clase dominante, y que va a tener como uno de sus principales contenidos el hecho de que cada vez se resiste la gente más a la violencia. Ustedes comparan los procesos sociales en la Edad Media o incluso en la Antigüedad con los de la modernidad, hay una diferencia respecto de la tolerancia a la violencia. La violencia está mucho más presente, es mucho más cruda antes de la modernidad. La modernidad empieza a poner un freno a la violencia, por lo menos a la violencia explícita, a la violencia abierta. Si ustedes revisan
por ejemplo, bueno, los índices de mortalidad que tienen que ver con homicidio, bueno, van a ver que en efecto, según los cálculos que se pueden hacer en este momento científicos, ha disminuido mucho esto como una causa de muerte importante, a pesar de que sigue siendo una causa súper preocupante de destrucción de la vida humana, pero ciertamente también las formas de destrucción de la vida humana, bueno, pues se han vuelto, vamos a decir, más atenuadas, por lo menos en el espacio de lo público. Y el deporte recoge este refinamiento o esta repulsión a la violencia y traslada la violencia a un campo muy particular, que va a ser el campo deportivo. Pero no solamente va a trasladar la violencia, sino que la va a reglamentar, la va a convertir en algo que está regido por reglas. Vamos a la que viene. Yo quiero que vean estas tres diapositivas repetidamente. ¿Qué es lo que convierte en deporte una actividad física? Hay una importante reflexión que quiero que hagan ahora, que tiene que ver con el hecho de que prácticamente todas las culturas tienen disciplinas del cuerpo en las que en muchas hay competencia, ciertamente cultivo de habilidades específicas, pero no todas las actividades disciplinadas competitivas son deporte. Entonces, la reflexión de Norbert Elias también gira alrededor de qué es lo que convierte una actividad física en un deporte. Como verán ahí, bueno, vamos a regresar a las estas, porque es la misma actividad. Ustedes van a decir, bueno, la esgrima, ¿no? O los espadachines, o acá estos señores con armadura que se están agarrando espadazos. Bueno, la diferencia vendría en el siguiente punto, que sería el deporte del siglo XXI, después de un proceso largo que empezó seguramente a mediados del siglo XIX y que se extiende mundialmente a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo con las competencias internacionales como los Juegos Olímpicos o las competencias mundiales de cada uno de los deportes establecidos como tales, lo que plantea es un campo muy específico de la vida social, un campo muy específico del espacio de la cultura y del espacio de la producción de capital simbólico. Tiene que ver con esto que no es algo que esté terminado, sino que es algo que está siempre en proceso. Yo creo que en primer lugar, el establecimiento de reglas, una reglamentación que tiene que ver, por ejemplo, con la forma en que se va a administrar la violencia en el campo deportivo, para que no la veamos en la calle, para que no la veamos en las relaciones sociales, pero sí la podamos ver pues allí en el campo de fútbol americano, donde se agarran a golpes las gentes, pero con reglas. Entonces, bueno, esta reglamentación tiene que funcionar a partir de organismos como los comités olímpicos internacionales, que tienen una calidad extralocal, a diferencia de las disciplinas de las culturas aisladas, que sí tienen reglamentación, pero no es una reglamentación internacional. Para que una disciplina sea deporte, tiene que tener una reglamentación que sea reconocida más allá del nivel nacional. Tiene que ser una reglamentación que alcance a todos los lugares donde se van a llevar a cabo competencias. Es lo que garantiza la posibilidad de la competencia, porque bueno, si yo voy a correr una milla y ustedes van a correr 100 metros, pues no es comparable. Tengo que ponerme de acuerdo en todos los detalles que tienen que ver con el desarrollo de la disciplina. Entonces, imagínense lo que significa el establecimiento de esta reglamentación, que es una reglamentación escrita, ampliada, y que tiene que ver hasta con el tamaño de las canchas, cuánto pesan los balones, de qué tamaño tienen que ser los guantes de un boxeador, y todo tiene que ser equivalente, es decir, todo tiene que pasar por un proceso de abstracción, que es muy parecido al proceso de abstracción que permite el comercio internacional, ¿no? El establecimiento de pesas y medidas. Piensen que, por ejemplo, el sistema métrico decimal, que es el que rige la mayoría de las competencias internacionales, excepto en los deportes como el fútbol americano, que se sigue metiendo en yardas,
pero todo lo demás se mide en el sistema métrico decimal, que es relativamente joven, ¿no? Tiene 100 y tantos años de haber sido establecido y es una de las condiciones para que se pueda internacionalizar, mundializar, globalizar algo como el deporte. Un segundo tema, bueno, por supuesto, esto de las medidas estandarizadas, yo creo que no solamente estandariza la medida, sino que estandariza al propio cuerpo. La reflexión siempre con lo que tiene que ver es cómo esta forma de organización de un campo produce cuerpos. Eso a lo que yo denomino el cuerpo atlético, que para mí es una invención del siglo XIX y del siglo XX y ahora del siglo XXI. Por supuesto, se trata de que haya registro oficial y público, digamos transparencia, porque hay una disputa importante respecto de quién gana una competencia. Y esto tiene que ver con eso, de qué cuerpos atléticos son los que corren más rápido, los que brincan más alto, los que pegan más duro. Todo esto está en la disputa y tiene que haber una competencia justa. Una competencia justa, a diferencia de lo que pudo haber pasado a lo mejor en los torneos en los que los caballeros andaban haciendo unos caballos que se pegaban con lanzas y se mataban, o lo que pasaba en el Coliseo Romano, ¿no? Del asesinato ante los ojos de la multitud que gritaba. Bueno, aquí lo que tenemos es esta posibilidad de que dos personas en igualdad de circunstancias, vamos a poner todo entre comillas, sobre todo cuando yo diga igualdad, pero bueno, en igualdad de circunstancias compiten y una gana y la otra pierde. Entonces necesito que haya este registro oficial y público, por supuesto, una espectacularización, porque ahora el deporte ya no se hace nunca a puertas cerradas. El chiste es cuánta gente va a ver un evento deportivo. Y hay quien dice, bueno, esto es obvio, pero fíjense lo importante que es que